Y siguiendo con estas informaciones, continúa la polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en relación al conflicto de Medio Oriente. Más de 120 figuras, personalidades, entre exministros, economistas, líderes gremiales, en su mayoría colombianos, hicieron un llamado urgente al mandatario y al canciller Álvaro Leiva en solicitud de que ellos expresen su condena en los ataques terroristas llevados a cabo por el grupo Hamás contra Israel. A través de una carta abierta, 126 personalidades expresaron su rechazo absoluto a los ataques perpetrados por Hamás y dejaron en claro que no se sienten representados por los pronunciamientos del gobierno nacional en relación con este tema. La carta subraya el compromiso de Colombia con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y hace un llamado al gobierno para que respalde la posición de las Naciones Unidas en defensa de la población civil de Gaza e Israel, así como la posición de Colombia a favor de la creación de un Estado palestino. Desde el inicio de la reciente escalada de violencia en la región, que se remonta al 7 de octubre, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, han enfrentado críticas y controversia debido a la posición que han adoptado frente a los ataques del grupo islamista Hamás contra Israel. Incluso, hace algunos días, el presidente Petro compartió en su perfil de X la siguiente declaración: si es necesario poner fin a las relaciones exteriores con Israel, lo haremos. No respaldamos actos de genocidio. El presidente de Colombia merece respeto, afirmó. Esto provocó la molestia de diversos sectores políticos y sociales que no logran comprender la motivación del presidente al expresar su opinión sobre el conflicto en curso en Medio Oriente. Justamente, y para conversar sobre este tema, para analizar lo que está ocurriendo en Colombia con las declaraciones de Gustavo Petro y también de su canciller, tomamos contacto hasta ahora con Francisco Lloreda, él es exministro de Estado de Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana, que le agradecemos que esté en contacto hasta ahora con DNews. ¿Cómo está usted, Francisco? Muchas gracias por conectarse a esta hora con DNews para Colombia y también para toda Latinoamérica. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por buscarme y es un gusto estar con ustedes. Gracias, Francisco. Y la primera consulta que quiero hacerle es justamente respecto a esta carta, la motivación que los llevó a este grupo de personalidades en el cual es bastante amplia. Hay exministros, hay economistas, dirigentes sociales. Es un grupo bastante amplio de la sociedad colombiana que se manifiesta a través de esta carta. Este es un grupo que se constituyó hace ya varios años, incluso en época de pandemia, y que está en permanente contacto y análisis de los distintos temas de orden nacional, internacional. Como lo estaba señalando, es un grupo muy diverso. Está compuesto principalmente por exministros de Estado que han servido en distintos gobiernos, de también prestantes académicos, analistas, columnistas de medios, periodistas, también empresarios, y este grupo está en permanente contacto y a raíz de las declaraciones del presidente de la República y el canciller y luego un análisis, consideró que debía pronunciarse como grupo. Esto lo ha hecho en algunas ocasiones, pero en este momento, pues por supuesto que la circunstancia lo amerita. Francisco, ¿considera que las declaraciones del presidente Gustavo Petro le han hecho un daño internacional a la imagen de Colombia y en particular a las relaciones diplomáticas con Israel? Pues a juzgar por la manera como ha ido evolucionando la discusión, pareciese que sí. Eso es lo que lleva a este grupo precisamente a manifestar no solo un rechazo a los actos terroristas de Hamás, sino a indicar de una manera muy clara y contundente que este grupo de personas, y no tengo la menor duda, ni tenemos que la mayoría de los colombianos no nos sentimos representados con la posición que ha asumido el presidente de la República, el canciller, y por ende pues se le invita a que rechace de una manera inequívoca esos actos terroristas de Hamás. Pero algo muy importante que usted estaba señalando y que está en el comunicado, y es, este es un grupo que está totalmente de acuerdo con el respeto que siempre ha proferido Colombia por los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario, y por eso incluso se le hace una invitación respetuosa al gobierno para que suscriba lo que
ha señalado Naciones Unidas en torno al respeto y cuidado de la población civil, tanto en Israel como en Gaza. Entonces es un grupo, repito, un grupo muy heterogéneo, incluso con visiones y aproximaciones políticas muy distintas, pero que en un tema tan fundamental como este está totalmente unido y por eso así lo ha manifestado. Sí, y que además también se expresa lo que ha expresado la mayoría del mundo democrático, del mundo occidental, respecto a las condenas justamente que se ha hecho respecto a estos ataques terroristas de Hamás. Israel anunció a raíz, luego de este enfrentamiento diplomático con el gobierno de Colombia, que suspende las exportaciones de seguridad hacia ese país. ¿De qué manera afecta justamente a Colombia esta decisión también del gobierno israelí a través de este conflicto? Pues si bien me corresponde circunscribirme a lo que indica el comunicado, pues es evidente que el deterioro de una relación con un país tan importante como Israel, con el Estado de Israel, que ha sido un gran aliado de Colombia en la lucha contra el terrorismo, contra los distintos grupos ilegales, pues tendría por supuesto serias repercusiones. Ojalá no se llegue a una situación de empeoramiento de esas relaciones, de ruptura, porque eso pues no tendría ninguna explicación. Pero quisiera regresar entonces a lo que indica el comunicado y es nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República, al canciller, para que rechacen de manera contundente, como lo ha hecho el mundo entero, estos actos terroristas de Hamás y por supuesto que ojalá entonces los países actúen en el marco del derecho internacional humanitario y respeto a los derechos humanos. Sí, respecto a eso mismo que usted está señalando, algunos analistas colombianos han señalado que esta crisis diplomática de alguna forma expresa una pérdida de institucionalidad y además un desconocimiento del derecho internacional por parte del presidente en particular y del gobierno. ¿Está de acuerdo con ese análisis? Diría que pues en este momento no es fácil de entender el por qué el gobierno llega a esa posición cuando es tan evidente lo ocurrido en Israel y cuando pues es evidente que el ataque y la manera como se perpetró de parte del grupo terrorista Hamás pues claramente transgrede todos los postulados del derecho internacional humanitario. ¿Cree usted que esta crisis diplomática de alguna manera puede afectar también las relaciones con Estados Unidos? Esperemos que no, sin perjuicio de que soy consciente que al interior de este grupo, como de muchos otros que están pidiendo sumarse a este comunicado, y eso está ocurriendo desde ayer y seguramente van a llegar a más de 300 personas que han estado en altas posiciones de gobierno a nivel nacional y local, pues hay quienes pues consideran que lo que buscaría el gobierno es tomar distancia, es aislarse, quizá para acercarse a otros ejes en materia de geopolítica internacional. Pero repito, hay distintos análisis y no me atrevería entonces ni podría señalar que hay algo que recoja de manera unánime lo que piensa este grupo tan heterogéneo. Sí, Francisco, conociendo, usted conoce por supuesto mejor que nosotros la política interna de Colombia. ¿Cómo cree usted que van a ser los próximos días, las próximas semanas, la actitud que va a tomar el gobierno? Esta carta de alguna manera es un llamado importante de personalidades bastante heterogéneas que usted dice de distintos sectores políticos, pero con una idea en común, es el respeto al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. ¿Cree usted que puede haber un cambio de actitud a partir no solo de la carta, sino que de otras presiones dentro de la misma sociedad colombiana y también presiones externas, como ya lo hemos conversado, respecto a lo que puede decir la comunidad internacional respecto a estas declaraciones y a la actitud que ha tomado el gobierno? ¿Puede haber algún cambio? ¿Cree usted que se pueda modificar la actitud? No creo, sin perjuicio de algunas declaraciones que busquen matizar o tratar de explicar la declaración que hizo el presidente, los que ha hecho y también el canciller. Pero lo cierto es que el gobierno no es muy dado a cambiar su posición, pero eso, por supuesto, no podía llevar a que
los colombianos y especialmente este grupo, que ha sido un grupo que ha tenido la oportunidad de servir y que también es un grupo muy, muy reconocido en medios académicos, pues se quedara callado. Y repito, porque no tenemos la menor duda que la inmensa mayoría de los colombianos no comparten la posición asumida por el presidente de la República, el canciller, y de ahí pues la solitud para que ojalá el gobierno rechazara de manera abierta y contundente esos ataques, pero conociendo el estilo y del presidente de la República, pues no lo hicimos pensando en que haya un giro en su posición. Ojalá lo hubiera. Francisco Llodea, exministro de Estado de Colombia, ministro de Educación en el gobierno de Andrés Pastrana, le agradecemos este diálogo con DiNews para conocer la posición de los firmantes de esta carta, de esta crisis diplomática que se ha desatado en torno a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Le agradecemos esta conversación, este diálogo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.